Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en la Iglesia Carisma. Es nuestro primer culto del 2025, así que para todos los amigos y hermanos que nos ven, feliz año 2025. Es un año de provisión y de bendición de nuestro Dios. Lo estábamos diciendo antes en nuestro tiempo de alabanza. Es el año agradable del Señor. Habíamos dejado algún mensaje ahí, un poco, ciclo de mensajes un poco ahí a medias. Pero la verdad que lo vamos a seguir dejando allí y vamos a comenzar hablando acerca de la continuación de lo que compartimos un poquito el domingo pasado, exclusivamente para la congregación y teniendo en cuenta la visión de esta iglesia. Vamos a hablar acerca de los desafíos de una visión, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando realmente Dios nos da una visión o encontramos el propósito de Dios para hacer algo en nuestras vidas, en la congregación, etcétera, etcétera? Porque a veces hay demasiados dogmas y demasiadas opiniones en cuanto a lo que debería ser algo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Uno de los tópicos más surrealistas y no reales es el hecho de que cuando Dios te llama a hacer algo, Él lo va a hacer todo y todo va a ser perfecto. ¿Esto es verdad? Por supuesto que sí. Pero la manera de entender que los cristianos tenemos acerca de esto es muy diferente. Cuando pensamos en que Él lo va a hacer todo, estamos interpretando que yo no voy a tener que hacer nada. Ese es el primer punto. Y el siguiente punto es que todo es perfecto, así que como todo es perfecto no voy a tener ningún tipo de oposición. Porque como Dios ya lo ha preparado, en el momento que tenga una pequeña oposición o un pequeño problema, esto ya no es de Dios, porque esto no es perfecto. Y luego está la frase milagrosa de la oración de muchos creyentes: si Dios lo va a hacer, no, si esto es de Dios, Él lo hará, ¿verdad? Y ese es otro topicazo, ¿verdad? Otro tópico que muchas veces no sabemos cómo, diríamos, o matizarlo, cómo interpretarlo, ¿verdad? Y todo lo que las personas, a veces los creyentes, ven en cuanto a una visión de Dios o a un desafío, tiene que ver con comodidad, con relajación, ¿verdad? Con falta de estrés, con ningún problemica. Ese es el estado perfecto en el que Dios obra, ¿verdad? Y a veces no es así tampoco, ¿verdad? Entonces vamos a ver desafíos de diferentes líderes de Dios, como Dios realmente ha usado a diferentes personas y qué es lo que han tenido que hacer o enfrentar para realizar la visión de Dios. Y en este caso, el desafío, ¿verdad? Vamos a empezar con Moisés, ¿verdad? Y con el pueblo de Israel, ya que la semana pasada hablamos acerca de ello. En Éxodo 3 vemos ahí que Moisés, fíjate, ¿no? Luego hablaré de esto, pero apacentando Moisés, Éxodo 3, versículo 1, apacentando Moisés a las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que en la zarza ardía y que el fuego de la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. O sea, entendió que era una visión, ¿verdad? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó. Dios en medio de la zarza le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. ¿Ven? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios.
He leído un poquito rápido porque muchas veces hemos leído estos pasajes, muchos los conocemos y he querido avanzar un poco, pero vemos aquí como hay algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Dios le dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor, ¿verdad? Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Como digo, Dios siempre responde a un clamor, ¿verdad? Y había una gran necesidad en el pueblo de Israel. Dios siempre envía un salvador o envía su salvación. En este caso era Moisés. Le dijo claramente a Dios el por qué y para qué. El por qué era porque su pueblo estaba en aflicción. El para qué era para salvarlos de Egipto, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención es porque muchas veces cuando Dios llama a una persona y tal vez la persona se encuentra un poco a traspiés y a mí me llama poderosamente la atención versículo 1, ¿verdad? Dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro. No sé si conocéis a algún pastor, pero pastor descansa, ¿verdad? En el sentido ganadero. Ahora ya no tanto, ¿verdad? Pero ahí están pastando las ovejas o lo que sea, vacas o demás animales, y el pastor descansa. Sí que tiene que andar para llevarles a otros lugares, pero ahí descansa. ¿Qué quiero decir? Que Moisés estaba tranquilamente descansando allí en su trabajo diario y de repente Dios llama a la puerta. Él no se había ofrecido, ¿verdad? Él no se había ofrecido, sino que Dios llamó a la puerta y le trajo un desafío, una misión, una visión, como lo quieras ver, como lo quieras interpretar, ¿verdad? Pero déjame decirte que cuando nosotros recibimos una misión o una visión de Dios, siempre va a ser un desafío. ¿Y por qué digo desafío? Porque normalmente va a ser algo que tú piensas que no eres capaz de hacer, ¿no? Y he empezado por estos versículos porque tal vez Moisés realmente representa parte de lo que nosotros haríamos en este sentido, ¿no? Y voy a leerlo del versículo 10 en adelante, 9, 10 en adelante, pero lo voy a leer en la versión viviente. Y dice así: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de los egipcios, versículo 9. Ahora dice el versículo 10, ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés, dice esta versión, protestó. Yo sé que cuando Dios te habla a ti nunca vas a protestar, ¿verdad? Siempre vas a decir, estoy dispuesto, Señor, y todas esas cosas, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Dice ahí, pero protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. ¿Sabes? Con eso Dios suele sellar todo. No se lo ha dicho solo a Moisés, se lo dijo a Gedeón, se lo ha dicho a José, se lo dijo a Nehemías y a cada hombre de Dios. Y luego a nosotros en la Gran Comisión, a Mateo 28 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Saben lo que significa hasta el fin? Significa hasta el fin. Amén.
no hay más interpretación. Entonces, algo que realmente es una premisa es que realmente Dios le dijo esto: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés, ¿verdad? Como buen parecería de cualquier nacionalidad, ¿verdad? Volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Habían pasado tanto tiempo en la esclavitud que ya se habían olvidado de quién era Dios o cuál era el nombre de su Dios, o si ni siquiera tuviesen un Dios real. Entonces, no es que el nombre de Dios estuviese ahí presente, llevaban 400 y pico años de esclavitud, y cuando uno está en esclavitud como que no tiene a Dios muy presente, ¿verdad? Lo que tiene presente son las penurias y las fatigas y las dificultades que uno pasa en la esclavitud. Entonces le dijo, ¿y cuál es ese nombre, el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Pues bueno, volviendo al hecho en sí otra vez, y repito, vemos que Moisés está tranquilo ahí, apacentando a sus ovejas, y de repente Dios aparece sobre él y le dice, tú eres el escogido. ¿Y qué ocurre? Moisés se queja, Moisés protesta. Tal vez en nuestro idioma ahora, tal vez pensaríamos, ¿no hay otra persona? ¿Verdad? O siempre tengo que ser yo, ¿verdad? ¿Por qué no consideramos un privilegio cuando Dios nos escoge? Yo creo que es una falta de visión y también es una falta de entendimiento. ¿Por qué consideramos una carga cuando Dios nos escoge? Fíjate que Dios, antes de llamar a Pedro, a Mateo, que estaba en un árbol, le dijo, Mateo, sígueme. Y este hombre bajó contento y fíjate que devolvió un montón de pasta. De todo lo que había robado la gente, se arrepintió y devolvió un montón de dinero. Tal vez nosotros hubiésemos dicho, Señor, a partir de aquí, ¿vale? Entiende lo que quiero decir, ¿no? Me quedo con todo lo que tengo y a partir de aquí soy bueno. ¿Sí o no? ¿Hubiesen devuelto la mitad? ¿Hubiesen devuelto algo? El silencio me vale. Gloria a Dios. Esos son señales de arrepentimiento, sinceramente. Ahora, cuando Dios llama a Pedro pasa lo mismo y le desafía. Le desafía a hacer algo imposible primero. ¿Para qué? Para que le conozca. Para que le conozca. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvieron que empezar a conocer a Dios, porque no le conocían. Era el Dios de sus padres también. Por eso es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y tiene que recordarle por generaciones que es el mismo Dios que ha estado con todos ellos. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y experimentó la provisión de Dios, comenzaron a llamarle Jehová Jireh, que es mi proveedor, ¿verdad? Luego cuando empezaron a tener enfermedades, etcétera, etcétera, empezaron a conocer a Dios como su sanador y empezaron a llamarle Jehová Rafa. Y así todos los nombres de Dios, Jehová Kisdenu, es mi justicia, ¿verdad? Etcétera, etcétera, con todos los nombres de Dios, El Shaddai, el más que suficiente. Cuando la provisión de Dios era abundante, Él suple en medio de cualquier necesidad. Él es el Shaddai, ¿verdad? El Dios más que suficiente. Y cada experiencia aportaba un nombre a Dios.
Por eso muchas veces, a veces hay mensajes que se titulan Los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque fueron encontrando que Dios era su sanador, fueron encontrando que Dios era su justicia, fueron encontrando que Dios era el que proveía, el que libertaba, el que era su estandarte, el que era su libertador. Y entonces fueron poniéndole ese nombre a Dios y se dieron cuenta que Dios era todo eso junto. Todo eso junto. Y fueron conociendo a Dios por etapas, a veces, ¿verdad? Pero volviendo a Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Moisés se quejó, Moisés protestó. Pero ¿quién soy yo para ir a hablar con Faraón? Pero ¿quién soy yo para ir a hablar con el pueblo de Israel? Y ahí empieza toda la serie de excusas. Yo sé que ustedes no tienen estas excusas, pero hay gente que las tiene, ¿verdad? Y la gente no me va a escuchar, no tengo suficiente conocimiento, no estoy preparado, no soy demasiado perfecto para que la gente me tenga en cuenta, no tengo el poder suficiente, no tengo el dinero suficiente, todavía no he hecho rema, no he hecho tal, no he hecho cual. Hay un montón de excusas que, como ves, nosotros ponemos, pero la palabra clave es un desafío. Cuando Dios te muestra una visión, cuando Dios te muestra algo que quiere hacer en tu vida, realmente está presentándote un desafío. Y ese desafío muchas veces no vas a tener la capacidad de hacerlo en el momento, con las herramientas que tienes, pero sobre todo, con la manera de pensar que tenemos. ¿Sí? Si quisiéramos trasladar la manera que tenemos de pensar a todo lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, realmente no conseguiríamos nada. Es más, muchos de los motivos por los que estamos como estamos es por nuestra manera de pensar. ¿Sí? Recuerden que nuestra manera de pensar nos hace vivir de una cierta manera. Cambia tu manera de pensar, dice Romanos, para que puedas cambiar tu manera de vivir, dice en la versión del lenguaje actual. ¿Sí? En Romanos 12, versículo 2. Cuando una persona cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. Y esto es lo que de alguna forma debería pasar en Moisés. Debería haber una transformación para que la visión de Dios comenzase a marchar, ¿no? Entonces, como digo, Moisés no había pedido nada, ¿no? Y Señor, pero ¿por qué yo estoy ahora en esta situación? Yo estaba tan tranquilo, estaba tan bien, tan conforme, y ahora tengo que sacar a un pueblo, yo que estoy huyendo, yo que estoy escondido. Recuerda que, fíjate, Moisés hasta este punto casi habían pasado 40 años. Y luego Moisés pasó otros 40 años en el desierto. ¿Verdad? Moisés había salido de Egipto y casi estuvo 40 años en el desierto hasta este punto. Y luego luego estuvo otros 40 años dando vueltas en el desierto. Ahora, venga conmigo a Éxodo 12. Vamos a ver realmente hasta ese punto, Israel había salido de Egipto, obviamente. Me gusta. Bueno, vamos a Éxodo 12 directamente. Perdón. En Éxodo 12, otra vez versículo 1 dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón en Egipto, diciendo: este mes os será principio de mes, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo:
el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuese pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino tomarán un cordero según el número de las personas y conforme al comer de cada hombre, como solemos decir, de acuerdo a la fe de cada uno, ¿verdad? Entonces haréis la cuenta sobre el cordero y el animal será sin defecto. ¿Qué ocurre? Hay aquí un dato importante, cómo Dios hace las cosas. A veces nosotros no vemos cómo Él lo hace, pero Él hace todo perfecto, ¿verdad? Y luego nos damos cuenta, después de que ha pasado el tiempo, repasando los hechos y repasando las cosas, a veces aquello que parece tan complicado, tan abrupto, tan, ¿verdad?, de subir y bajar o de experiencias que a veces pudieran ser difíciles. Ahora tenía Moisés que realmente hablar a todo el pueblo y que el pueblo realmente le tratase como un líder. ¿Saben? En ese momento que Moisés estaba tranquilo, tenía que enfrentarse a todo un pueblo y decirle: yo soy el que Dios ha escogido para que salgáis de Egipto. Ahora, en el momento que alguien se pone ahí como líder, es la cabeza y es el que a todos quieren matar cuando algo pasa. ¿Cierto? Es un desafío, es una responsabilidad. Muchas veces no nos gusta tomar responsabilidad. Esa es la mayor causa de que las personas no hagan la obra de Dios o que no cumplan con la visión de Dios. A veces no nos gusta tomar responsabilidad. No estoy hablando de la iglesia, por si acaso. Estoy hablando de nuestra propia vida. No estoy hablando a nivel congregacional. No estoy diciendo que tú no tomes responsabilidad en la iglesia. Estoy hablando de tu propia vida, de la vida personal, de la vida que Dios te ha llamado a vivir. Amén. Hasta este punto no estamos hablando de vida ministerial, sino de vida personal. Desafíos que uno tiene para crecer, para desarrollarse, para hacer lo que realmente Dios te ha dicho para hacer. ¿Sabe? Cuando Dios te llama, Él te lo dice. No te lo dice tu pastor, no te lo dice el vecino, no te lo dice la persona al lado. Simplemente estas personas tal vez te confirman lo que Dios te ha dicho. A veces un hermano o una hermana te puede decir algo, pero Dios ya te lo ha dicho de antemano y esa persona no te va a decir normalmente algo nuevo, ¿verdad? Es que Dios me ha dicho de tu parte que tú tienes que hacer esto. Bueno, pues espera, Dios me lo dirá a mí, ¿verdad? Porque nunca Dios utiliza a alguien para decirle algo que otra persona tiene que hacer. Sí, puede hacerlo en el sentido de, tal vez, ¿cómo diría yo? Hacerle entender. Si a veces la persona está un poco, ¿verdad?, ciega, vamos a decir la palabra, y no lo ve, hacerle entender, pero siempre Dios le va a confirmar a esa persona lo que quiere hacer en su vida. ¿Podemos ayudar a la gente con un mensaje? Sí. ¿Podemos motivar a la gente? Sí. Pero siempre Dios va a confirmarte a ti lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Amén? Eso es importante. Ahora, ¿qué pasaba aquí? Realmente Moisés tiene que tomar esa decisión, ese desafío, y luego, después de todo, imagínate que Moisés no era ni bien visto por el pueblo de Israel, ni bien visto por el faraón. Digamos que Dios escogió al peor, ¿no? ¿Entiende lo que quiero decir? Si lo dejan ahí suelto una noche, lo matan. Es la verdad. Faraón lo estaba buscando y el pueblo de Israel lo tenía por un renegado porque había estado viviendo con Faraón. ¿Qué autoridad tenía Moisés para ser el libertador del pueblo? ¿Qué autoridad tenía? Ninguna. Escuchen bien, ninguna. ¿Qué es lo que entra aquí? La confianza en Dios. La confianza en Dios. Dios se había revelado a Moisés y Moisés dio por buena esa revelación. Moisés creyó, dicho de otra manera, en Dios.
Si Moisés no hubiese creído en Dios, dice, yo no voy a ir a hablar con Faraón porque nada más que le diga que quiero sacar al pueblo, tal vez en ese momento, conociendo yo, porque se habían criado juntos, tal vez me corte la cabeza de una. Así, sin preguntarme. ¿Entienden cómo está la situación? El desafío de Moisés no era poca cosa. ¿Qué quiero decir con esto también? Lo que quiero decir con esto también es que cuando Dios nos llama a hacer algo, es fácil en el sentido de lo que Dios nos ha dicho, sí, porque nos ha dicho el qué y el cómo. ¿Dónde es difícil? Aquí. Aquí ese llamado, esa visión, empieza a encontrar todos los obstáculos y todos los problemas y pegas habidos y por haber. Aquí es donde choca. Aquí es donde choca. Aquí, en esta mente que está pensando en que he sido esclavo, mi padre era esclavo, el padre de mi padre era esclavo, no sé cuántas generaciones habían sido o vivido en esclavitud en Egipto, y ahora voy a ser libre y este hombre me va a libertar. Y esto es lo que pensamos siempre. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo en la vida para que Dios me llame a hacer algo espectacular, algo grande, algo tremendo? Si no valgo ni para sostener mi vida, pues tal vez sea así. Pero tal vez pase eso porque nunca has escuchado atentamente la voz de Dios. Y la parte más importante, porque tal vez nunca has tomado el desafío. Tomar el desafío significa, otra vez, aceptar responsabilidad. ¿Qué significa aceptar la responsabilidad? Yo lo haré. Si Dios te ha dicho que tienes que estudiar un curso, estudia un curso. Si Dios ha dicho que tienes que terminar una carrera, termínala. Si Dios te ha dicho, oye, es bueno que aprendas inglés, aprende inglés. Si Dios te ha dicho que es bueno que hagas esto otro, haz esto otro. Si Dios es bueno, te ha dicho que cambies de trabajo, cambia. Cambia, no hace falta que lo dejes, que te quedes sin pan, entiende, ¿no? Porque muchas veces la gente interpreta mal los mensajes y luego me quieren echar a mí la culpa. No funcionó, pastor. No he dicho yo estas cosas, ¿entiende? No me van a echar la culpa después. Pero estoy hablando de un desafío. ¿Qué quiero decir? ¿Es fácil? Sí, es fácil, pero no es fácil para nuestra carne, no es fácil para nuestro entendimiento. No es fácil para nuestro entendimiento porque hay que cambiar a veces toda una manera de pensar. ¿Sabe lo que? Esta manera de pensar que nosotros tenemos es la manera de pensar que nos sentimos cómodos. Y es la manera de pensar en la que nosotros nos sentimos confortables y confiamos. ¿Entiende lo que quiero decir? Yo hago lo que hago porque confío en lo que hago. Si no confiase, no lo haría. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú me presentas otra nueva manera de hacerlo, la que no confío me crea desconfianza. No hay una gran revelación en esto, pero es importante entenderlo. Porque a veces cuando estamos haciendo algo nuevo, no tenemos la confianza para hacerlo. ¿Por qué? Simplemente porque es nuevo. Simplemente porque no lo he hecho antes. ¿Les ha pasado alguna vez, verdad? Con un trabajo. Oye, ¿puedes hacer esto? No, yo soy electricista. No, pero podrás hacer otras cosas si no tienes nada, ¿no? No, porque yo solo sé ser electricista. Y hay gente, muchísima gente que está en paro solamente porque es electricista. No, yo soy camarero. No, yo soy albañil. No, yo soy tal. Y no hace otra cosa. Bueno, pero podrás hacer otra cosa. No lo he hecho nunca antes. Aprende, aprende. Cuando empezaste a ser electricista, ¿sabías? No, aprendiste. ¿Sabías? No, aprendiste. ¿Qué quiere decir? Que son desafíos, hermano, que son desafíos. Entonces, número uno, el punto de que si es de Dios es cómodo, no es real. No fue cómodo para Moisés levantarse de su siestita, estaba con sus ovejas, tranquilo, el hombre disfrutando.
del plan de Dios, ¿verdad? Moisés ya disfrutaba del plan de Dios. ¿Por qué? Y encima su suegro era sacerdote, o sea que era bendecido el hombre. Digamos que servía en la iglesia en nuestros tiempos. Su suegro era, pues como, ¿verdad? Sacerdote, como diácono, o como anciano en la iglesia, ¿verdad? O como pastor en un lugar. Y él era, está bien, oye, mi familia está en el Señor. ¿Entiendes lo que quiero decir? A veces nuestra reputación nos puede hacer daño. Nos puede hacer daño para entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque nos podemos disfrazar en cosas que ya hacemos. Y Moisés estaba ahí tranquilo y yo estoy aquí tranquilo, Señor. Y el desafío trajo inconvenientes. ¿Puede decir conmigo inconvenientes? Todos los desafíos traen inconvenientes. Todos los desafíos traen puertas que nosotros tenemos que tirar abajo. Todos los desafíos traen ideas que a veces nosotros tenemos que romper. Si recuerda, la semana pasada estábamos hablando de cuando Josué, Dios mandó circuncidar a todos aquellos que habían entrado en la tierra prometida, y lo comparaba con la circuncisión del corazón, con romper cosas de atrás. ¿Se acuerdan de este mensaje? Romper cosas de atrás. Todo el tiempo en la Escritura vemos romper cosas de atrás, o algo que tiene que ver con la salvación de nuestra alma, que significa cambiar la manera de pensar. No hay posibilidad de crecer si no cambiamos nuestra manera de pensar. El versículo que más encuadra esto es el de: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, cuanto más conocimiento hay de la verdad en mi vida, más capacidad de libertad o más libertad hay. Es verdad que a veces encuadramos las bendiciones de Dios a nuestra manera. No, yo ya soy libre, pastor. No, ya mi familia ya vivimos en libertad. No, yo ya soy bendecido, pastor, no necesito más bendición. Bueno, Moisés tampoco necesitaba más bendición, hermano. Él estaba bien, chévere, estaba de maravilla. ¿Sabe? ¿Entienden? No necesitaba más. ¿Pueden decir conmigo, no necesitaba más? Ya está, estaba ahí, su suegro sacerdote. ¿Qué más quiero? Estoy ahí a pleno, full, sirviendo al Señor. ¿Entiendo lo que quiere decir? Pero Dios le da otra visión, un desafío. Tienes que sacar al pueblo. Y ocurren tres cosas. Lo voy a decir rápido. La primera, antes de salir, como hemos visto aquí, hablan de matar un cordero. La primera, hablan de matar un cordero y celebraron la Pascua. Antes de salir de Egipto, mataron un cordero, celebraron la Pascua. Y un poquito más adelante, dice el versículo 14: ese día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿El qué? La Pascua. Ahora, hay otro evento interesante, ¿no? Dice aquí, estamos en el capítulo 12 ahora. Guardaréis la fiesta, versículo 17, de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahora vamos más adelante y en el versículo 29 hay otro evento tremendo. Dice: aconteció que a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Él hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir al Señor como habéis dicho.
ahora algo muy interesante también. Tomad también vuestras ovejas y las vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. El varón le está pidiendo que le bendiga. Había entendido el poder de Dios. Algo muy interesante. Y luego, el versículo 34 dice, y llevó el pueblo la masa, su masa, bueno, voy a leer 33, dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa, la masa de pan, antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo que a los egipcios alhajas de plata y oro y vestidos, y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Ahora, siempre que leemos un poco os pierdo por ahí, pero volvemos. ¿Qué ocurre? Antes de salir celebran la Pascua, y en esa Pascua matan un cordero. Y después de la Pascua, ¿qué ocurre? La muerte de los primogénitos. Y después de la muerte de los primogénitos, les dice que tienen que salir, como se suele decir vulgarmente, por patas. Váyanse corriendo, llévese todo, las vacas, lo tal. Y Moisés le dice, no, también la plata y también el oro. Salmos dice que ellos salieron con toda la plata y con todo el oro. 600.000 hombres, más los niños, más mujeres y ancianos. Tal vez 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones de personas ahí, todos sanos, no hubo en sus tribus enfermo. Pero lo que me encanta de esto es que salieron con la masa de los panes sin leudar, y por eso luego se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, esto representa algo. Dios siempre tiene un paralelismo con algo. ¿Por qué celebra la Pascua? La Pascua y el Cordero Pascual, ¿quién era? Cristo. Él era Cristo. Y ellos querían que realmente simbolizase una libertad, una salvación. No solamente estaban saliendo de Egipto, sino que Dios estaba salvando al pueblo de Israel. Entonces tenemos la Pascua. Y luego dice, todas las generaciones tienen que celebrar la Pascua. Cristo, antes de morir, ¿qué celebró? La Pascua. ¿Y quién era el Cordero Pascual? Él. Sí. Luego murieron los primogénitos. ¿Cristo quién era? El primogénito de toda la creación. Y luego ellos, parece como por casualidad, salen con los panes sin levadura. ¿La levadura que representaba? El pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Salen sin levadura por casualidad? No. Quiere decir, salen de Egipto sin pecado. Salen de Egipto sin pecado. No había levadura en ellos. Por ellos celebran la fiesta de los panes sin levadura, es la fiesta de sin pecado. Lo que pasa es que la tienen que celebrar cada vez y nosotros la celebramos una vez y para siempre. Gloria a Dios, porque los judíos siguen celebrando estas cosas. Amén. Ahora, entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que realmente la salvación se hizo efectiva antes de que el pueblo de Israel saliese de Egipto. La salvación de Dios siempre se hace efectiva en cada desafío, en cada gran cambio. Siempre está presente la resurrección, siempre está presente la justificación, la ausencia del pecado, la victoria sobre el pecado, y luego siempre está presente la libertad y la victoria. Porque ellos se fueron, y la provisión de Dios, ellos se fueron con el oro y la plata de Egipto. Qué bendición tan grande, ¿no? Poder hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Se creen que el pueblo de Israel se dio cuenta de esto? No. Comieron el cordero porque había que comer el cordero. Se llevaron el pan y dijo, ¿quién cogió la levadura? No nos dio tiempo, ahí quedó la levadura. ¿Fue casualidad? No. Dios dejó el pecado en Egipto. Y salieron como un pueblo redimido, como un pueblo libre. Fue la salvación de Dios. Así que aunque a veces vemos en nuestra vida que puede haber cosas abruptas, situaciones que se complican, puertas que se cierran, aunque tengamos una visión y decimos, Dios me ha dicho esto, tendríamos que entender que también la salvación de Dios está ahí en medio de nosotros. Amén. Seguimos la semana que viene. Que tengan un día sobrenatural. Bendiciones.